Bien, continuando con la pregunta número 3 del parcial de intro matemática, sí, tenemos esto de aquí, en el cual lo que nos dan son dos planos, el plano 1 y el plano 2, y nos dicen que se quiere que esta distancia entre estos dos planos sea igual a raíz de 56, ¿sí? Y para eso nos está pidiendo cuáles son esos valores de K que hacen que se cumpla esto, ¿sí? Bien, lo primero que se hace en este tipo de problemas es saber de qué forma, o bueno, cuál es la relación entre los planos. Pueden ser paralelos, perpendiculares, secantes, no sabemos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero para esto, para hacer este análisis, lo primero que voy a hacer, ¿sí? Es un análisis de sus vectores normales, ¿sí? ¿Y quiénes son los vectores normales de esos planos? Los vectores normales de esos planos vienen a ser el vector perpendicular a cada plano. ¿Sí? Por ejemplo, si este de acá es mi plano P1 y este de acá es mi plano P2, según el problema, ¿sí? Este de acá, que estoy marcando acá, viene a ser mi vector normal del plano 1 y este de acá viene a ser el vector normal del plano 2, que son un vector perpendicular al plano, ¿sí? Y lo que pasa aquí es que todo lo que pase con los vectores, la relación que hay entre los vectores normales va a ser la misma relación que hay entre los planos, es decir, si los vectores normales son paralelos, los planos son paralelos, si son perpendiculares, los planos son perpendiculares y así, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a hacer primeramente. Entonces, ¿quién sería mi vector normal del plano 1? Ahora, ¿cómo se hallan estos vectores normales? En el plano 1 simplemente vienen a ser los coeficientes, ¿sí?, de cada variable. Por ejemplo, el coeficiente de x es 1, el coeficiente de y es 2, el coeficiente de z que diga es menos 3 y ya tengo mi vector normal, 1. Y para el plano 2, ¿cuál sería el vector normal 2? Lo mismo, los coeficientes de las variables, que sería 3, 6 y menos 9, ¿sí? 3, 6 y menos 9. Ahora voy a hacer ese análisis para saber qué son perpendiculares, paralelos, secantes. Entonces, el primer análisis que se hace es si son paralelos o no, que es lo más fácil. ¿Y cómo haces este análisis? Se va a dividir a cada término, ¿sí? El 1 con el 3, el 2 con el 6 y el menos 3 menos 9. ¿Sí? Se divide para saber si hay una relación. 1 entre 3, 2 entre 6, menos 3 entre menos 9. Y si nos damos cuenta, bueno, en el 1/3 se queda ahí, pero en el 2/6 se puede simplificar a 1/3. Y de menos 3 a menos 9 se puede simplificar a 1/3. ¿Y qué nos damos cuenta? Que se está cumpliendo una relación, ¿no? Que todos son, al final son proporcionales, son iguales, ¿no? Entonces, como tienen esta forma, podemos decir nosotros que el vector normal 1 y el vector normal 2, como son paralelos. Y si esto ocurre, entonces, ¿qué pasa con los planos? Ajá, los planos también, perdón, los planos P1 y P2 son iguales. Bien, entonces ya sabemos que nuestros planos son paralelos, ¿no? Paralelos, que diga. Entonces, como sabemos que ya son nuestros planos paralelos, sí, entonces eh, nos pedirían esto de aquí, nos piden la distancia que hay entre estos dos planos. Bien, ahora, pero como son planos paralelos, se puede hallar de la siguiente manera. Por ejemplo, cada punto de este plano 1, ¿sí?, su distancia hacia el plano, ¿sí?, la distancia del plano hacia el punto va a ser igual que la distancia de un plano a otro plano, ¿sí? Por ejemplo, la distancia de este punto al plano es d y la distancia entre planos es d. Entonces, dicho de otra manera, si nosotros hallamos cuánto es la distancia de un punto, de este punto de aquí hasta el plano P2, entonces ya tenemos la distancia que queremos hallar. Ahora bien, ¿cómo es la fórmula para hallar esa distancia de un punto a un plano? Es la siguiente que voy a colocar. La distancia de un punto a un plano, ¿sí?, D es igual a, trabajando con este punto, ¿ya? Con ese punto que puse en el plano 1. Sí, antes que nada voy a, claro, definir un punto en P1 porque aún no he definido. Tengo que escribir yo un punto, ¿sí? Un punto que se pueda poner en P1 antes de definir la ecuación en sí. Bien, entonces primero voy a ver qué punto cumple con esta ecuación. X más 2y menos 3z menos k igual a 0. ¿Sí? Este sería un punto. Ahora, para hallar un punto, simplemente aquí ya uno le pone valores. Por ejemplo, yo puedo decir que el x es igual a 0, el y es igual a 0. Entonces, ¿qué tendría aquí?
tendría que esta ecuación que tenía inicialmente se volvería de esta manera. Menos 3z menos k igual a 0. Y para que cumpla, entonces necesariamente, ¿qué pasa con este z? ¿No? Quedaría de esta manera. El z viene a ser como un k entre la menos 3, ¿no? Y de esta manera, ¿sí? Ya tengo el valor de x, el y y el de z. Y este conjunto de valores viene hasta ser el punto que va a pertenecer al plano 1, que sería el punto 0, 0, menos k tercios. ¿Sí? Este de acá viene a ser el punto de P1, ¿sí? Que pertenece a P1. Así que hemos hallado simplemente analizando, poniéndole valores a X y Y. Bien, entonces ya tenemos ese punto que está aquí. Este punto que he dibujado está ahí, es el punto de P1. Ahora sí, esta es la ecuación de un punto a un plano, ¿sí? Sería igual a la distancia de, bueno, de manera general es esta, de la ecuación del plano que vamos a hallar, ¿sí? De la ecuación del plano que queremos hallar su distancia, que en este caso sería el plano P2. Entonces, ¿cuál sería su ecuación? Sería esta de acá. Sería 3x más 6y menos 9z más 12. ¿Sí? Esa sería la ecuación del plano. Y esto dividido entre la raíz de sus coeficientes, ¿sí? En este caso, de los coeficientes de cada variable, que son 3, 6 y menos 9, ¿no? Al cuadrado. Bien, entonces tendríamos aquí 3 al cuadrado más 6 al cuadrado y menos 9 al cuadrado. Y esto, al efectuar, lo que nos va a dar es el valor de la distancia. Ahora bien, si nos damos cuenta, hay variables x, y y z. Y las variables x, y, z que tenemos acá, ¿sí? Las variables x, y, z viene a ser ese punto que hemos analizado anteriormente, que va a pertenecer al punto P1, que sería el 0, 0 y menos k tercios. Entonces, si nosotros queremos hallar la distancia del punto al plano 2, simplemente reemplazamos donde vemos que x, y z, vamos a poner esto de acá, 0, 0 y menos k tercios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, tendríamos que la distancia va a ser igual a 3 por 0 más 6 por 0 menos 9 menos k tercios, ¿sí? Más 12, valor absoluto, dividido entre la raíz de esos valores, ¿no? Que sería aproximadamente entre ellos la raíz de 126. Y esto según el dato del problema que nos pedía que sea raíz de 56. ¿Sí? Ahora, entonces este raíz de 126 que tengo acá abajo puede subir. Y esto de acá, lo que tengo en el numerador, al efectuarse, nos quedaría simplemente de esta manera. 3k más 12, valor absoluto, ¿sí? 3k más 12, valor absoluto, igual a raíz de 56 multiplicado por raíz de 126. Y lo que nos va a quedar es que el valor absoluto de 3k más 12, al efectuar la multiplicación de raíces, nos va a quedar al final 84. ¿Sí? Y bueno, de esta manera ya tengo dos opciones para hallar el valor de k. Uno, que todo lo que es la expresión que está acá sea positiva, entonces sería 3k más 12 igual a 84. Y la otra es que 3k sea negativo, 3k más 12 sea negativo, entonces escribiría menos 3k menos 12 igual a 84. Y de aquí, de la primera ecuación, podemos hallar, ¿no? Que sería 72 y acá tendríamos que k va a ser igual a 24. Y para el otro lado tendríamos menos 3k igual a 96 y k tendría un valor de menos 32. Entonces esos son los valores para que k tenga una distancia que la distancia entre los planos sea de raíz de 56, ¿no? El conjunto de solución, ¿cuál sería? Sería menos 32 y 24. Esos son los valores de k. Y bueno, ahí terminaría el problema. Gracias.